Bueno, antes de iniciar, son las 11. No les quiero quitar mucho tiempo. Yo quiero que nos pongamos de pie. Vamos a cantar el corito bienvenido. Yo siento que no nos dar la bienvenida ahí, entonces para que cantemos. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Yo te saludo, te doy la mano, yo te saludo, un abrazo. Amén. Bienvenida, bienvenida. Bienvenido seas. Bueno, como Oliver ya lo dijo, pues el tema se va a dividir en dos partes. Hoy vamos a hablar, yo creo que allá con el tema que ustedes pueden ver, ahí dice, se puede cambiar en Elena White o Ellen G. White, como la conocen algunos. Unos dirán quién es ella, es nueva, no he hablado, no he sabido de ella. Algunos podemos tener hasta algunas perspectivas y podrán decir, ay, no van a hablar de esa señora otra vez. No, pero hoy vamos a verlo desde un punto de vista, podría ser que algo diferente. Quiero llevarlos a la cita bíblica, que es Juan 17:17. Y un hermano que me haga favor de leerlo. Amén. Dice de esta manera, capítulo 17 de Juan, versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Si nos damos cuenta, y los que hemos estudiado un poco la Biblia, los que hemos estudiado las doctrinas adventistas, hemos llegado al punto de decir que cuál es nuestra primera creencia, que hemos estudiado un poco, o qué es lo primero que le hablan a uno cuando quieren empezar un estudio de la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios. A veces uno dice, bueno, ¿será que es Dios? ¿Qué va primero? ¿Dios o la palabra de Dios? ¿Va la Biblia? No, en este punto vamos a poner, y la iglesia adventista se ha puesto de acuerdo para decir que la palabra de Dios es la que uno va a estudiar, porque es lo más cercano que nosotros tenemos. Yo sé que yo puedo orar, arrodillarme, pero lo más cercano que voy a estar cerca de Dios es de su Biblia, porque dice que es la palabra de Dios. Pero también se nos ha dado, o se nos ha dicho, bueno, pero también hemos escuchado la palabra profetas, ¿verdad? Hoy en día se levantan personas, en Guatemala se da mucho, yo no sé cómo es la cuestión aquí en Costa Rica, pero en Guatemala creo que cada iglesia tiene su profeta. O sea, puede haber una congregación de 5 personas y esa congregación de 5 personas va a tener su profeta o se autoproclaman profeta. La iglesia adventista, uno podría decir, tiene también esa mala fama. Y es algo que se ha creado dentro de la propia iglesia. Ya vamos a tirar mal. Y es que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios en la iglesia adventista, ¿cuántos de aquí han recibido o han escuchado un sermón y siempre mencionan a esta hermana Elena? Hermano, levanten la mano. ¿Cuántos han recibido ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿será que lo que ella dice es cierto? ¿Será que es como las demás personas? Pero el problema dice que casi nunca es de él.
sino de cómo nos enseñaron a leer. Yo le voy a hacer la pregunta y los que quieran contestarla, sinceramente, van a contestar. ¿Cuántos de aquí cuando les dicen, mire, la hermana Elena dice tal cosa de tal punto? Y han llegado al punto de decir, ay, otra vez van a hablar de él. ¿Cuántos de aquí? Yo le voy a poner un ejemplo. Yo, de parte mía, cuando yo era en la adolescencia, mi papá, imagínense, crecí, mi papá siendo anciano de iglesia, yo decía, ay, otra vez van a hablar de él. Yo me voy a poner de ejemplo. ¿Alguien más? Oli, nuestro hermano. Bueno, Los católicos más que todo. los católicos Que también. todos no les gusta hablar de eso. No les gusta hablar de esto. Pero se han encontrado algunas cosas respecto a ella. Y así como lo dice nuestro hermano, hay veces que los católicos dicen, otras religiones dentro de nuestra propia iglesia dicen, no, pero es que Elena tiene algunos errores y yo por eso no la leo. O no, es que Elena es muy legalista, se va a un extremo. Y yo no sé si a ustedes les han dado algunos ejemplos de ella, que uno podría considerarlos un extremo. Y uno podría decir, bueno, es difícil, no sé cómo aceptar la verdad que ella está diciendo. Pero hoy lo vamos a ver desde un punto de vista más temático, un punto de vista más teológico, más exegético. Y vamos a verlo, vamos a empezar. Unos dicen copió de otros autores. Sí, eso se escucha. Eso es más. Cuando usted lee el libro de Macabeos, porque existe un libro de Macabeos que está en la Biblia de la Iglesia Católica, cuando usted lee el libro y lee algunos escritos de ella, se parecen. Se parecen, es como yo le podría decir, mire hermano, este carro blanco, yo la puedo ver así, de perfil. Yo no sé, el logotipo me podría decir si es un Mazda, es una Hyundai Un Toyota. o es un Toyota, ¿verdad? Todos los carros de perfil se parecen algunas veces, ¿sí o no? Pero ahora yo les pregunto, ¿será que es lo mismo? No, ¿verdad? Lo mismo pasa con los escritos de él. Y yo quiero llevarlos, antes de que lleguemos al siguiente punto, es, muchas veces dicen, no, es que las visiones que ella tuvo o copió otras cosas que ya existían, pero muchas veces no nos ponemos a leer detenidamente la Biblia. Y yo quiero hacerle una pregunta sencilla a ustedes y que ustedes me van a ayudar. ¿Cómo se ha escrito un libro inspirado por Dios? O sea, ¿cómo se ha escrito la Biblia? ¿Cómo fue escrita la Biblia? ¿Será que todo fue por visiones? Porque muchos podrán decir visiones. ¿Qué otro método se escribió la Biblia? Porque podemos ver en Daniel 7 y Apocalipsis, algunas partes fueron escritas por visiones. ¿Cómo fue más escrita la Biblia? Inspirada por el Espíritu. Inspirada, sí, pero ¿cómo fue inspirado eso? ¿Cómo se fue A inspirado? veces tendemos a pensar que como que si fue inspirado, fue como que una voz tuvo que estar tuvo que ser audible y la persona nada más estaba ahí como que tipo con copy-paste, estaba escuchando y a la vez escribiendo. Muchas veces tratamos entendemos Sí, entonces se podría decir que era por un dictado de voz, o sea, palabra de Dios, y lo podemos ver como en Éxodo, ¿verdad? En Éxodo 20, donde el Señor le dice, mira Daniel, no matarás, porque sabemos que hizo Moisés, quebró las piedras, y ¿qué le volvió a hacer él? Hacerlas otra vez. Entonces ahí está el dictado, o sea, la Biblia aparece un dictado. ¿Qué otra forma? ¿Cómo fue escrita la Biblia? ¿Se han puesto a pensar? En griego. En griego, pero ¿en qué forma? ¿Qué forma utilizó Dios para bajar a la tierra y decirle a alguien, mira, quiero que escribas esto y esto va a estar en la Biblia? ¿Cómo creemos? ¿Cómo? Por inspiración, por sueños también. Bien, hermano. Sí, un ejemplo fue Daniel 2.
cuando tuvo el sueño Nabucodonosor. Podemos decir testimonios, porque por ejemplo, hay profetas que escriben, pero fue lo que Dios les mandó que decir y ellos relatan toda la experiencia. Exactamente. Vamos a ver otro punto y yo les quiero dejar esto. Experiencias vividas. Ustedes han escuchado ese salmo que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Ustedes creen que el profeta David ahí Dios le estaba hablando, le estaba diciendo, mira que como el ciervo clama? No, esa era una vivencia de David. Entonces, si nos damos cuenta, en la Biblia aparecen vivencias, aparecen sueños, visiones. Uno podría decir las alabanzas. Sí, las alabanzas, los salmos son y están en la Biblia, y también inspirándose en otras escrituras. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo? Y yo quiero llevarlos a Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Amén. Amén. ¿Alguien que lo pueda leer? Ustedes digan. Dice de esta manera, vamos a esperar a que lo cuenten algunos. Dice, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Si nos damos cuenta aquí, se utiliza algo. Se utiliza una investigación. Porque ¿qué dice Lucas? Yo me puse a investigar, yo me puse a indagar qué es lo que había hecho Jesús aquí. Lo puso en orden y ahora yo le hago la pregunta. Él estaba citando a otras personas. Si nos damos cuenta, citar a otras personas no hay nada de malo. Media vez esté en regla lo que estén diciendo. Entonces cuando nosotros nos dicen, bueno, mire, es que esa Elena que ustedes dicen, ella copió de tal cosa, hizo plagio. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos decir, no, mire, Lucas también. O si no, hay que quitar el evangelio de Lucas. Pablo, sí, ya vamos a llegar a esos puntos. Entonces, si nos damos cuenta, y otros dicen, profetizó y no se cumplió. Ahora yo le quiero hacer la pregunta, ¿será que algunas profecías se tienen que cumplir a fuerza o no? No, ¿verdad? Y un ejemplo claro puede ser Jonás. Me dijeron, esa Nínive va a ser destruida. ¿Pero qué hizo Jonás? Fue a predicar. ¿Y fue destruida Nínive? No, ¿verdad? Ahora, unos van a decir, solo necesito la Biblia. Porque hay personas que llegan a pensar eso, ¿no? Y dicen, no, es que yo solo necesito la Biblia, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y el ser legalista. Le vamos a pedir a nuestra hermana que... ¿Cómo se escribió un libro inspirado? Pues como ya lo vimos, por visión en Daniel 7 y Apocalipsis 4, unos ejemplos. No voy a poner yo todo, pero por sueños, Daniel 2, Daniel 4, por dictado de voz, los 10 mandamientos, contando su experiencia, Salmos 42, y investigando, pues lo que ya vimos es Lucas. Le vamos a pedir a la hermana que pueda. Ahora, como nosotros ya leímos la Biblia donde dice instrúyenos en tu verdad, tu palabra es la verdad, la hermana Elena viene y dice en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 1, página 10, capítulo 17, dice: debemos guiarnos por la teología verdadera y el sentido común. Ella nos está diciendo que para que usted venga a agarrar la Biblia, yo no sé, si usted se levanta a eso de las 4 de la mañana, 3, 6 de la mañana, o en la noche,
usted viene y dice, bueno, voy a agarrar la Biblia, quiero aprender de ella. La mayoría, y es lo que generalmente se hace, es oramos. Y es lo principal, pedirle a Dios, a su Espíritu Santo. Pero ella nos está diciendo algo también, que hay que tener, ¿qué dice? Sentido común. La teología verdadera, lo innegociable, lo que la Biblia enseña con claridad, es la norma que juzga todo lo demás. El sentido común dice que aplica cada consejo según las circunstancias. Distingue cuando un texto es ley y cuando es principio. Ahora, yo quiero que a usted se le quede qué es la ley y es un principio. Yo le hago una pregunta. ¿Usted puede vivir sin tomar agua? No. Pero ahora yo le hago la pregunta. Si alguien viene y le dice, mire, ¿usted qué quiere? ¿Quiere que la matemos asfixiándola de un solo? Escoja. ¿O le vamos a quitar el agua por 3 días? Igual se va a morir. Usted no va a tomar agua en 3 días, se va a morir. ¿Qué preferiría uno? Yo hice una pregunta de eso y alguien me dijo, no, yo mejor prefiero aguantarme la sed y voy a visitar a toda mi familia y me despido de ellos. ¿Cuál es la ley? No podemos vivir sin agua. Sí, porque si usted viene a alguien que está tomando, rápidamente muere, ¿verdad? Pero con agua, todavía hay unos 3 días podemos sobrevivir sin agua, ¿verdad? Eso es la norma y la ley. Ahora yo quiero llevar. Y ya lo hacemos en la Biblia. Y yo les quiero poner un ejemplo. El vino. ¿Alguien se recuerda a quién fue que le dijo Pablo que tomara vino? Y ahora yo le hago la pregunta. ¿Ustedes toman vino, hermano? No, porque alguien podrá decir, no, es que como la Biblia dice que hay que tomar vino, pues yo voy a tomar vino. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque utilizamos el sentido común. ¿Hermano? Bueno, yo de mi parte mía, eso para mí nadie lo haga. Tanto como cuando yo estaba en la enfermedad del alcoholismo, me acuerdo que yo me tomé 5 botellas de vino y no solo sentado. Yo estaba sentado en una silla de las altas. Yo ni siquiera ni podía baño y me levantaba. Es que se abusó. Y yo lo agarré como agua. La misma ansiedad que tenía. Y yo caí para atrás por la silla. Y me fue a la casa, yo quedé inconsciente de tantas cosas. Entonces, porque algo practique y lo pruebe, porque de repente yo, de parte mía, yo pues ni la botella, los powers, nada de eso. He curado totalmente, quedó muy nervioso. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros utilizamos la Biblia algunas veces con sentido común, pero no todas las veces. Quiero llevarlos también, en los levitas. Llega una parte donde a los levitas se les prohíbe utilizar telas mezcladas. Y ahora yo le hago la pregunta. ¿Usted cree que es pueblo de Dios? ¿Usted en algún momento hemos utilizado telas mezcladas? Si alguien utiliza, tiene diferentes tipos. También de lo de Teófilo, si nos damos cuenta en algunos puntos nosotros utilizamos el pensamiento, utilizamos el sentido común, pero ahora vamos a ir a la parte donde dice que se copió de otros autores, y aquí entra lo que el hermano nos dijo. Pablo citó a poetas paganos. Y quiero llevarlos a Hechos 17:28 y a Tito 1:12. Si algún hermano lo tiene,
quiera compartirlo. 17:28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Y el siguiente, que es Tito 1:12. Amén. Dice así la palabra, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 12. 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Amén. Si nos damos cuenta en Tito 1, Pablo cita a un poeta cretense para describir a los habitantes de Creta. O sea, él estaba diciendo lo mismo que dijo este autor, yo lo estoy diciendo, pero lo está citando. Si Pablo escribió algo inspirado por Dios y citó a autores paganos, ahora la pregunta es, ¿por qué cuando se habla de Ellen G. White no se le puede creer a ella? Si cuando usted jala El conflicto de los siglos, yo no sé si alguien ha tenido ese libro en su mano, ella empieza diciendo que algunas partes ella va a citar a algunos autores, va a citar algunos libros. Cuando usted va a la parte final del conflicto de los siglos, hay como 10 páginas que son de puras citas. Al final, los que están en la universidad, los que han estudiado, saben que hoy en día no se puede sacar un libro solo así, decir, bueno, se parece a este, le voy a pegar, solo le voy a cambiar mi nombre y lo voy a sacar así. No, porque existen los derechos de autor. Si nos damos cuenta, en el conflicto de los siglos cumple esas leyes. Cuando usted compra una Biblia de estudio, esa Biblia de estudio, si va a meter algo, tiene que llevar citado la fuente de donde está sacando la información. Ahora la pregunta es, ¿por qué a uno sí se le cree y al otro no? Y después dice, ella lo declaró abiertamente. El conflicto de los siglos tiene más de 400 referencias históricas y explicadas en el prefacio. Investigar no es un, como dice, no es un fraude. Porque si nosotros decimos, bueno, es que ella solo investigó, entonces no se le debe creer, porque yo también puedo investigar. Estamos haciendo de menos también el trabajo de ¿quién? De Lucas, ¿verdad? Estamos haciendo de menos el trabajo de Pablo que si todos los autores. Ahora vamos a la siguiente. Ahora nos dicen, profetizó cosas que no se cumplieron. Lo podemos ver como no todo escrito profético es predicción. Si usted se levanta, yo he visto un poco más a las esposas, a las madres, que cuando tienen su jardín y llega el momento y salen y escuchan a los pajaritos cantando, o alguien va o vamos en el carro y miramos el arco iris ahí, y usted a veces hasta se para y le toma una foto del arco iris, la sube a redes sociales, y uno ve un atardecer bien bonito, uno le toma una foto. Y uno que dice, qué bonito el arco iris que Dios hizo, ¿verdad? ¿Sí o no hemos dicho eso en algún momento? O cuando salimos y escuchamos eso, ¿eh? Ese ejemplo. ¿Qué dice uno? Qué bonito la naturaleza que Dios creó. Sí, no hemos dicho eso, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, ahora yo le hago la pregunta, ¿lo que usted está diciendo es profético o no es profético? No, ¿verdad? Pero es un sentido común que Dios hizo estas cosas. Ahora, la profecía condicional depende de la respuesta, pues como ya vimos en Nínive con Jonás, ¿qué le dijo? En 40 días va a ser destruido. Pero ahora, como ya les hice la pregunta y ustedes contestaron que no fue destruida. Crecer en comprensión no es equivocarse. Los profetas crecieron en entendimiento, la escritura misma tenía desarrollo progresivo. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Yo le hago la pregunta, ¿será que Pablo, los profetas tenían este libro tal y como lo tenemos nosotros?
Vamos a ir recapitulando poco a poco. ¿Qué es lo que tenía el pueblo de Israel cuando recién salieron de Egipto? Solo un profeta. ¿Solo un profeta? No tenían nada porque ellos estaban viviendo el éxodo. Ellos estaban, después iban a cumplir lo que sale en Egipto, pero no, ¿verdad? Ellos, como dijo Oli, ellos no tenían nada, pero creían por fe, ¿verdad? Bueno, ya pasó los 5 libros, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ya pasó esa etapa, pues ya se escribe, ¿verdad? Ahora yo le hago la pregunta. ¿Qué libros tenía el Señor Jesús cuando vino a la tierra? ¿Será que tenía la Biblia así como la tenemos nosotros hoy en día? La Torá, dice. Tenían la Torá y algunos pergaminos de los profetas. Ahora, sí, porque si nos damos cuenta, cuando el Señor Jesús le dice a Filemón, a Felipe, anda, ¿y qué iba leyendo el eunuco? Menciona Isaías. Menciona a Isaías. Pero ellos no tenían Apocalipsis, ¿verdad? Poco a poco se le va a ir sumando más a lo que es el canon de la Biblia. Pero ¿qué pasa? Crecer en comprensión no es equivocarse. Pero ¿qué piensan algunos? No, es que ya yo solo me voy a quedar con este poquito. Y con esto basta. Yo solo voy a utilizar la Biblia. Porque yo no sé si ustedes se han topado personas así que dicen, yo solo voy a leer la Biblia. No. Solo eso. Pero cuando le dicen, bueno, quiero invitarle a una campaña, y tal vez Dios inspiró, le dio poder del Espíritu Santo al pastor, y tal vez a mí me quedó una lección para toda la vida de esa predicación. Tal vez no la voy a poner al nivel de la Biblia, pero sí la voy a guardar en mi corazón. Lo mismo pasa con los escritos de Elena. Ella le escribía a personas, porque si nos damos cuenta, sus cartas iban dirigidas a algunas personas, cartas para enamorados, cartas que para su hijo, para hijos. Si nos damos cuenta, ella da consejos. Pero ¿qué pasa? No, es que eso ya está la Biblia. Pero si nos ponemos en ese pensamiento, estamos haciendo de menos a la Biblia. ¿Por qué? Porque Pablo bien hubiera dicho, no, yo solo me voy a quedar con lo que dice la Torá, porque es lo que yo tengo. Y solo eso se va a predicar, ¿no? Ahora vamos a llega la parte de esa cita. La Biblia es el sol, dice alguien. ¿Para qué vas a necesitar más luz? Solo necesitamos la Biblia. Si nos damos, dice Elena White, es como el telescopio, como un telescopio. Dice, no añade estrellas ni reemplaza el sol. Ayuda a ver mejor lo que está en la escritura. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, y como yo lo dije al principio, muchas veces no son los escritos de Elena los que hacen mal a las personas, sino que son los propios lectores que le han dado un mal sentido a los escritos de ella. Porque yo le hago la pregunta, ¿a usted no le ha tocado ver a un hermano levantarse en un sermón y que diga, hermano, no hay que celebrar la Navidad? O hermano, miren, no hay que comer carne. Deje la carne si usted no. Pero cuando nosotros vemos más a detalle lo que es el Evangelio, y muchas veces solo necesitamos la Biblia. Aceptarla es ponerla a nivel de las Escrituras, dicen algunas personas. Esa objeción merece respeto, porque sí, uno podría decir, bueno, si la iglesia adventista dice que solo es la sola Escritura, porque a eso se basa la iglesia adventista, ¿verdad? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué tiene que nacer algo bueno? Ella misma dice en sus escritos
y usted lo puede verificar, que ella se hace llamar la luz menor, que apunta hacia la luz mayor, que es la palabra de Dios. Pero los que dicen que la Biblia es suficiente, no significa que la Biblia es lo único que Dios usa. Porque yo le pongo un ejemplo. Una persona en la calle se cae en el suelo, tal vez está lloviendo, le pasa un accidente. ¿Será que la Biblia va a venir, va a cobrar sentido, va a comenzar a caminar así? No, ¿verdad? ¿Quién es el que Dios puede utilizar ahí? A cualquier ser humano, ¿verdad? Es para levantarlo, para decir, mire, llamamos a la ambulancia, ¿qué hacemos? Y yo quiero llevarlos a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, para que podamos ver cómo analizarlo. Yo les voy a ser sincero. Llegó un momento en mi iglesia que tanto se hablaba de ella que uno como joven se aburre. Yo no sé si le ha pasado a los jóvenes aquí, y usted contéstelo en su corazón, en su mente. Pero en Guatemala se dio un movimiento bien fuerte. Un movimiento que no podía pasar el hermano si no llevaba la Biblia y un escrito yo vengo de un lugar así bien, y llegó un momento en donde yo decía, no, ya no voy a creer porque ya me tienen hasta aquí. Pero llegó un momento donde uno pues dice, bueno, pero ¿será que hay que creer o no? Y estos pasajes fueron me ayudaron bastante. ¿Qué dice 2 de Crónicas 20:20? Dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron, 2 de Crónicas. Sí, 2 de Crónicas 20:20. Ok, sí, entonces cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo, oídme, Judá, habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Si nos dice aquí en 2 de Crónicas, creed en Jehová vuestro Dios. Es la regla. Esa es la ley. Creer en Jehová. Después nos dice, y estaréis seguros. Creer a sus profetas. Si nos damos cuenta, ahí habla en plural, ¿verdad? No solo dice, creen en sus profetas. Creen en sus profetas. Al pasar de los años, el pueblo de Israel tuvo varios profetas. Solo que algunos no se expresan. De algunos no se tienen escritos. Pero ahora yo le hago la pregunta, ¿será que ellos eran menos importantes que los demás? No, ¿verdad? Solo que se ha logrado encontrar información solo de estos profetas que tenemos hoy en la actualidad en la Biblia. Y nos termina diciendo, y seréis prosperados. ¿Qué nos debe entender aquí? Que cuando uno va a hablar de un profeta, cuando uno cree en ellos, uno va a ser prosperado. Yo no le digo, mire, póngalo al nivel de la Biblia, no. Yo lo creo menos, pero que por lo menos sí le tomemos importancia. ¿Por qué? Porque si hay alguien, así como le tomamos atención a las campañas sobre, mire, no consuma cigarro, no consuma vapes, porque sus pulmones se les van a dañar y ahí salen los pulmones todos negros. ¿Les hacemos caso a esas personas, sí o no? Porque si no, todos estaríamos ahí fumando, estaríamos ahí tomando. Pero si hacemos caso a esas recomendaciones, ¿cuánto más no vamos a hacerle caso a un hermano? ¿Cuánto más no le vamos a hacer caso a alguien que nos está diciendo, mire, cuide su alimentación? Yo no sé cuántos de aquí han leído un libro de hermana Elena. Y ahora yo le hago la pregunta, ¿te ha servido algunos de esos escritos para su vida? Vamos a ir, dice suficiente, lo único que Dios usa y es lo que se anuncia en la Biblia, o sea, lo que Dios quiere es que nosotros siempre vayamos a su palabra. Y quiero llevarlos a 1 Corintios 12:28 y Efesios 4:11-13. Usted ahí lo puede leer, pero dice, y puso Dios en la iglesia después de los que hacen milagros, después
a los que sanan, y entre los dones puso la profecía. Amén. O sea, Dios dio dones de profecía. Dice que se estaban viendo en la iglesia cuando se estaba levantando ese agua. Efesios 4 dice que Dios dio dones a la iglesia con un propósito concreto. ¿Y para qué era? Para edificar al cuerpo de Cristo, o sea, edificar a la iglesia hasta que llegue a la unidad de la fe. La función del don no es añadir más doctrinas a la Biblia, sino que es edificar y aconsejar. Así como usted escucha el consejo de los ancianos, escucha el consejo de los abuelitos, ¿será que el abuelito le dice, mira, anda, hacete tal remedio con manzanilla, estás de la garganta, échale ajo? ¿Será que uno dice, no, porque eso no sale en la Biblia? ¿Será que nosotros hemos llegado a decir eso? No, ¿verdad? ¿Pero por qué lo hace uno? Porque ellos ya lo vivieron. Uno hace sus consejos porque ya pasaron por eso esas personas. Uno dirá, el carro necesita unos cuidados, ¿verdad? Mira, hay que estarle viendo el aceite y todo. Uno no va a decir, bueno, ¿será que hay un mecánico en la Biblia que me hable para ver qué tengo que hacer? No, ¿verdad? Porque hay que tener sentido común. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros decimos, no, pero el que tiene que aparecer en la Biblia sí o sí. No, ¿verdad? Ahora vamos a ir a la siguiente. Y es donde sale la mayoría y dice, no, es que ella es una extremista, fuerte, ella se sale y ella quisiera que todos fuéramos fariseos. El problema, como digo, no está en el texto, está en el lector. El sentido común es indispensable. Y ahora yo le quiero hacer la pregunta, ¿cuántos de aquí han escuchado de ser vegetarianos o que en iglesias adventistas la mayoría tiende a ser vegetariano o le obligan a ser vegetarianos en la iglesia adventista? ¿Cuántos han escuchado esos comentarios? ¿Verdad? Sí, hemos escuchado eso. Y yo quiero empezar sobre la dieta. A un hermano le dijo, mire, quite los huevos de su mesa. Y a otro le dijo, mira hermano, usted tiene que comer más huevos. O sea, usted tiene que comer. Unos dirán, bueno, a uno le está diciendo que coma y al otro le está diciendo que no coma. ¿Cómo es eso? No que es profeta, no que es una mujer inspirada. Bueno, al final de cuentas ella nunca se llamó profeta. Para que ustedes, cuando ustedes leen los escritos de ella se presentaba como la mensajera del Señor. Entonces, unos dirán, bueno, no, esta era la mensajera de Dios, ¿por qué se contradice? Sí, la Biblia no es de contradicción, porque Dios es un Dios que no se confunde, ¿sí o no? Hemos escuchado eso. Pero ¿qué pasa? En este momento, cuando le dice a uno de la dieta, a uno le aconsejó quitar los huevos de su mesa y a otro le dijo que porque era débil y desnutrida, le aconsejó a consumir huevos frescos. ¿En cuál de las dos ella estaba inspirada? Dicen entonces las personas. La respuesta es en las dos. ¿Por qué? Porque cada uno tenía un contexto diferente. Yo le hago la pregunta, ¿usted dónde compra sus huevos hoy en día? Va al supermercado, ¿verdad? Pero ahora yo le hago la pregunta, ¿será que en 1800 y algo, será que existían los supermercados? No, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Bueno, hay que ir atrás al patio y ahí está el gallinero y uno agarra. Entonces, ¿qué hacían las personas? Algunas personas calaban los huevos y ustedes saben que la gallina quedan encima de los productos. ¿Qué hacían estas personas? Los llevaban a la mesa. No los limpiaban, no se tenía lo que hoy se tiene, la tecnología, ¿verdad? Eso lleva parásitos. Y esos parásitos estaban pasando a la mesa. Como no había algo de sanidad, alguien que les dijera, mire, esto está mal, las personas comían huevos, pero los dejaban ahí en la mesa. A esas personas Serena sí les dijo, mire, quite usted los huevos,
porque le están haciendo mal. Y a la otra persona que dio desnutrida y hoy en día que se está dando eso mucho de ir al gimnasio, ¿de dónde se consigue la mejor proteína? Lo dicen los doctores. Mire, uno ve en las dietas ahí en Instagram que salen, y a proteína, pues hay que echarle 10 huevos, que 5 huevos, escucha uno que... ¿Por qué? Porque dan energías. Ahora vamos a ir con un ejemplo de la música. Y es algo que cuando yo estuve analizando este tema, dije, bueno, ¿será que lo doy o no lo doy? Porque algunas veces da miedo o da pena. Porque ¿cuántos hemos de aquí escuchado? O han escuchado que en ciertas iglesias dicen, no, es que solo la música adventista hay que escuchar. No, es que solo esto. Solo lo otro hay que escuchar. Déjenme decirles que la hermana Elena, en el libro que es La Música, en la página 64, ella dice que como enemiga, no es ella enemiga de la música cristiana de otras denominaciones. Y ella nos relata en una de sus historias, ella viajaba mucho en barco y eso. ¿Cuántos de aquí han visto la película de Titanic? ¿Qué pasa con los músicos? No se bajaron, ¿verdad? Se hunde el barco. ¿Qué nos da a entender esto? Que antes en los barcos llevaban música. Yo quiero que ustedes entiendan. Y ella nos está contando en uno de sus libros donde dice, pues miren que en la noche tal, había una música estruendida, había una música fea, sonando fuerte. Pero en la mañana no salió el sol y estaba nublado. Entonces la orquesta comenzó a entonar canciones solemnes. Ahora yo le hago la pregunta, ¿será que esa banda era adventista o no era adventista? No se sabe, ¿verdad? Pero yo creería que es una banda que anda en un bar. Pero ¿qué dice ella de esa música? Que como era solemne, ¿qué dice? Era agradable a sus oídos. ¿Qué nos da a entender? En otra parte nos habla otra vez de otra banda. Dice que ella estaba en una ciudad. Dice que el alcalde organizó una fiesta, pero dice que el alcalde era evangélico. Entonces ahí había una banda evangélica sonando, tirando fuegos pirotécnicos, así lo dice ella. Y dice que cuando ella comenzó a ver los fuegos pirotécnicos y se acercó a la ventana y vio que todos estaban conviviendo ahí alegremente. Pero ¿qué pasa algunos? Unos agarran ese libro fuera de contexto y dicen, bueno, como ella pues dice que hay que ir a esas fiestas, pues yo voy a ir a lo que el alcalde dice. Pero ahora yo le hago la pregunta. Cuando los alcaldes en estas regiones por aquí hacen fiesta, ¿será que llaman a una banda evangélica a tocar? Pues yo no era. Pero ¿qué hace el hermano? Agarrarlo fuera de contexto y decir, bueno, no, es que como Elena dijo que hay que ir a esas fiestas, pues yo voy a ser el primero en estar ahí. No, ya nos está dando a entender que la música que se toca en ciertas bandas, media vez sean solemnes o sean agradables para Dios, es música que nosotros podemos escuchar. Y ahora, en este punto, el verdadero problema que se ha dado con ella. El verdadero problema es que algunas veces nosotros agarramos los escritos de ellas para darle duro a los hermanos. ¿Por qué? Porque llega un momento donde nosotros comenzamos, tal vez tenemos roces con el hermano, y como en la Biblia pues se nos habla del Señor Jesús, no se nos habla de darle garrote al demonio. Porque ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primero nos quedamos solo con el primero. Y el segundo lo hacemos a un lado. Y si yo tengo algo en contra del hermano, o yo he visto que el hermano está haciendo algo indebido,
En vez de hacer lo que dice Mateo 18, de ir a hablar con él en privado, ¿qué hago yo? Desde el púlpito comienzo, ¿qué? A tirarle piedra. Y en vez de orar por ella, lo que yo hago es agarrar los escritos de Elena, como ella dice, no, es que ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Comienzo a agarrar con pedradas. Y como en la Biblia no hay pedradas, agarro los pedradas. O agarro textos fuera de contexto de los libros de ella. Y es lo que ha pasado algunas veces. Vamos a ir a seguir. Si se puede confiar leyéndola como ella. Ella dejó muchos libros, dejó muchos escritos, dejó el camino a Cristo, el ministerio de curación, el conflicto de los siglos. Cada uno tiene una diferente rama. El conflicto de los siglos, ¿qué nos va a narrar? Pues cosas que están pasando hoy en día y que van a venir. ¿Qué va a pasar en el ministerio de curación? Nos va a hablar algo para si un corazón está constrito, está dolorido, está con tristeza. Y el camino a Cristo, yo no sé si alguien aquí lo ha leído, pues es un libro maravilloso que nos habla cómo llegar a Cristo. Y yo quiero terminar con esto. El camino a Cristo, para que nosotros veamos cómo ha sido la iglesia y para que nosotros no volvamos a repetir ese error, porque como dice una frase, el que no conoce su pasado está condenado a repetir. ¿Qué pasó? Dice que ella fue a un campestre en Estados Unidos, está ahí en un campestre. Se reunieron varios pastores. Dice que un pastor se le acercó y le dijo, mire hermana, ¿y usted por qué no saca un libro sobre el Señor Jesús, sobre cómo podemos llegar a Él, cómo es llegar a Él? Porque muchas veces tenemos dudas y tenemos que llegar sin pecado, con pecado, ¿cómo es eso? Dice que ella se quedó con eso en la mente. Dice que comenzó a orar y después pues el Señor Jesús la iluminó, la inspiró al crear el camino a Cristo. Pero ¿qué pasó? Como en ese momento ella ya había sacado el conflicto de los siglos, había sacado manuscritos sin él, había sacado varios libros sobre profecía, sobre el sábado. Dice que cuando ella llegó con un libro pequeñito. Yo no sé si ustedes han visto la comparación del conflicto de los siglos al camino a Cristo, hay una gran diferencia. Y cuando llegó a la imprenta, y era un hermano que era fan de ella, que leía los escritos, porque ella así lo describe. Dice que ella llegó con un hermano que lo admiraba mucho, dice el texto. O sea, cuando uno admira mucho a alguien, es como que hace un fan. ¿Y qué hizo? ¿Ustedes qué creen? Que cuando ella llegó y le dijo, mire, pues yo vengo a que puedan imprimir este libro que yo tengo aquí. ¿Qué creen que pasó con el libro? Le dijo que no. Le dijo, ¿cómo usted va a sacar un libro así de pequeño? Usted tiene que hablar sobre profecía. Usted tiene que hablar sobre los eventos finales. Usted tiene que hablar sobre el sábado. No, aquí no se lo vamos a imprimir. Y no salió el camino a Cristo. ¿Saben qué hizo la hermana Elena? Fue a una imprenta evangélica. La imprenta dijo, bueno, está bien, bonito, excelente. 100,000 ejemplares vendieron ellos del libro El Camino a Cristo. ¿Qué nos da a entender eso? Que muchas veces el fanatismo puede llegar a desviarnos la mente de algo. Muchas veces el fanatismo puede llegarnos a abrumar y ya no querer más cosas. ¿Qué pasó? Cuando nosotros ya sabemos, yo no sé si ustedes sabían eso del libro del Camino a Cristo. Si nos damos cuenta, ella misma fue, y desde ahí ella comenzó a notar que había unos hermanos que se iban a enfocar más en profecía, se iban a enfocar en el sábado. Y no hay nada de malo en eso. Pero ¿qué pasó? El fanatismo muchas veces nos nubla la mente, nos va a nublar sobre cuál es el verdadero mensaje.
¿Y cuál es el verdadero mensaje que nosotros tenemos que predicar? La venida de Cristo. Hermanos, que esta predicación, como dice la palabra de Dios, instrúyenos en tu verdad, tu palabra en la verdad. Que cada vez que nosotros vayamos a abrir la Biblia, si podemos agarrar un libro que nos pueda ayudar para comprender más la palabra de Dios, que lo podamos usar de la mejor manera. Que no nos podamos encerrar en un solo bloque. Que si tal vez ya existe la Biblia, bueno, voy a estudiar otro libro. Voy a estudiar otra mente. Y como dice, agarrar lo bueno y desechar lo malo. Y como siempre se dice, pues a la luz y a la verdad. El que no lean, ¿cómo es? El que no habla, Que no habla conforme a él. El que no haga conforme a él es porque no le ha amanecido. le ha amanecido. A la ley y al testimonio. El que no habla conforme a él es porque no habla. Hermanos, que podamos tener nosotros en nuestra mente que la Biblia pues es lo supremo, pero no es la única fuente. Hermanos, que Dios me los bendiga. Amén. Amén. Amén, Dios les bendiga. Deseados hermanos, gracias Alejandro por el tema. Aprendimos cosas nuevas tal vez y recordamos muchos, tal vez los que no habían conocido a profundidad ese tema, hoy tal vez lo conocieron y pues no nos dijeron no consulten otros libros, solo aprendamos a consultarlos, que nos ayuden a usar la Biblia y a comprenderla mejor. Vamos a cantar el himno 205 y con esto finalizamos nuestro programa de culto divino. De la misma. Y pues informarles también y adelantarles que después de esto termina toda la reunión de esta mañana por circunstancias muy singulares y particulares de este sábado. Solo terminando esto, cada quien puede retirarse a su hogar. La otra semana les esperamos, cantamos A entonces. las 7 los esperamos. A las 7 de hoy, sí, gracias, a las 7 de la noche hoy los esperamos. Cantemos entonces el himno Dame la Biblia. Dame la Biblia, emisora estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dame la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino al gozo celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dame la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor. Dame los fieles dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dame la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino al gozo celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dame la Biblia, antorcha mis pisadas, en la segura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dame la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino al gozo celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dame la Biblia, luz de vida
eterna, junto al sepulcro su esplendor alzad, sobre el Jordán desáquense las puertas, fulgidas de la célica ciudad. Dame la Biblia, santa, clara, nueva, luz del camino a un gozo celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Ven. Bueno, quiero antes de orar, quiero dejarle unas palabras. Y vamos, dos palabras quiero dejar, una de lo que la hermana, la mensajera de Dios, dijo en su momento. Y escuchemos bien, dice: Dios nos ayude a ser estudiantes de la Biblia hasta que puedas ver la razón por ti mismo. O sea, ¿será que dice? Para que puedas ver la razón a través de Alejandro, hasta que puedas ver la razón a través de Oliverio. No, dice, hasta que puedas ver la razón por ti mismo. Y así dice el Señor, como lo dijo el Señor Jesucristo. Así dice la palabra de Dios en las Escrituras. No confíes a hombre alguno la tarea de interpretar la Biblia para ti. Y cuando puedas ver esto, lo comprendas por ti mismo y sabes que es la verdad de Dios. Ella misma nos decía en sus palabras: no confíes a nadie. No confíe, por más que usted diga qué excelente libro por qué excelente predicador el que tenemos, qué excelente video el que acabo de ver. Pero ella decía: no confíes a nadie. Ella ahí misma se estaba incluyendo, diciendo: no confíes ni en mí, el escudriñar tus sagradas escrituras. Amén. Que todos los días nosotros podamos buscar, y como nos dice pues en 2 Timoteo capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Inclinemos el rostro. Amantísimo Padre, en esta hora venimos ante ti a darte las gracias porque nos has dejado tu palabra. Tal vez también nos has dejado escritores inspirados por ti. Señor, creemos que esta iglesia tiene el don de profecía. Amén. Pero también sabemos que hay un Dios que nos manda a buscar de su palabra día tras día, Señor. Queremos pedirte que tú puedas bendecir al grupo Emmanuel, que cada hermano que venga aquí pueda escudriñar las sagradas escrituras, para que llegue el momento y el que él pueda decir: así dice el Señor. Amén. Así dice la palabra de Dios. Así sea. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dejar ordenado acá y calabaza. Vea, Oliver, esas son las invitaciones. Ok, hermano, ay, gracias. Del celular. El sábado no dimos almuerzo, pero un ayuno.